Hola, buenos días, bienvenidos. Este es nuestro segunda sesión sobre derechos de pacientes. La presentación que fue hecha por Sofía Charbel fue de punto de vista de abogada. Y ahora tenemos un defensor de derechos de pacientes colombiano que se llama Francisco Castellanos, que nos va a compartir su experiencia trabajando en el sistema regional de derechos humanos para acceso a derechos de pacientes. Como la última sesión fue financiado por Sanofi, también tenemos a Juan Carlos Trujillo aquí. Él es el director de Asuntos Públicos de la región andina, América Central y Caribe de Sanofi. Y hace muchos años que conozco a Juan Carlos. Nosotros conocimos en FIFARMA cuando él estaba ahí, y siempre un defensor muy fuerte de los derechos de pacientes en América Latina. Entonces es un placer tenerte en el equipo de Sanofi y no perderte ya cuando saliste de FIFARMA. Y veo que tenemos bastantes participantes entrando aquí, entonces saludos a todos. La sesión va a ser como nosotros normalmente hacemos. Vamos a tener la presentación de Francisco Castellanos, después vamos a tener una sesión de discusión entre él y yo, y espero que ustedes también tengan preguntas, y esas preguntas si ustedes pueden teclar y ponerlo en el chat. Y cuando yo veo que hay preguntas en el chat, también yo voy a hacer esas preguntas a Francisco. No podemos tener los micrófonos abiertos porque eso es, como nosotros sabemos, siempre es una drama entre carros y perros y bebés. Entonces es así que nosotros controlamos los ruidos de nuestras vidas cotidianas. Entonces, Juan Carlos, quiero asegurar que usted puede dar una bienvenida a ese grupo magnífico que tenemos aquí. Después de la sesión de preguntas y respuestas, vamos a también tener unas sesiones de discusión en grupo pequeño. Entonces, creo que estamos tratando de replicar una sesión en vivo en virtual, en todas maneras posibles. Entonces, Juan Carlos, por favor. Alessandra, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar en este evento para Sanofi. El motivo central de todo nuestro trabajo son los pacientes. Siempre estamos preocupados de estar atendiendo, de estar sintonizados con la situación de los pacientes, que es el principal motor y el objetivo central de todas nuestras políticas. Para Sanofi es un gusto apoyar por segunda vez un evento de Pacientes Unidos y Catalyst. Lo seguimos con el mayor interés. Estamos atentos a apoyar en todas las formas en que podamos y a estar seguros de que los pacientes reciban los tratamientos oportunos en los momentos indicados. Creo que la agenda que se ha realizado por parte de Pacientes Unidos y Catalyst Story es de lujo. Me parece que es una excelente oportunidad para que tengamos conocimiento y luces de un experto como lo es el doctor Francisco Castellanos, y adicionalmente la oportunidad de los talleres por grupos creo que va a ser muy importante. Reitero que para Sanofi es un placer y un honor poder apoyar esta causa, y estamos atentos a seguir trabajando mano a mano y hombro a hombro con el propósito de tener el mejor desarrollo y la mejor situación para todos los pacientes. Muchas gracias, Alessandra, de vuelta contigo, y participamos con mucho entusiasmo. Gracias, Juan Carlos. Este, yo no sé si la mayoría de personas que están en la línea conocen a Francisco Castellanos, pero él es especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es un especialista en políticas públicas, y actualmente es el director de la Asociación para la Defensa del Paciente y defensor interamericano de derechos humanos. Francisco ha trabajado muchísimo en Colombia, porque es colombiano, pero también en Chile, Argentina, México, Guatemala,
y otros países de Centroamérica, Perú. Entonces tiene un punto de vista especial, no solamente porque está trabajando por los, las redes del ONU que ofrece acceso a derechos de pacientes y derechos humanos, pero también porque tiene experiencia trabajando en diferentes países que tenemos representados aquí. Entonces, Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. También en la capacitación de Pacientes Unidos, pacientesunidos.org, ustedes pueden también tomar un curso de derechos humanos hecho por Francisco. Entonces, ya después de esta sesión, si le da más, más hambre para conocer más de cómo trabajar con pacientes para tener acceso a tratamiento y a educación, y Francisco va a entrar muchísimo en los diferentes derechos que deberíamos pensar para nuestros pacientes. Ustedes pueden entrar a pacientesunidos.org para tomar el curso también. Entonces, Francisco, a la orden. Estoy aquí si me necesitas. Alessandra, muchas gracias. Gracias a Pacientes Unidos por la invitación. Para mí es un placer nuevamente estar aquí. Recibo esta invitación con mucho cariño, además. Y como en el pasado, seguimos trabajando por los derechos de los pacientes en Latinoamérica. Como bien señalabas, hemos trabajado en diferentes países, siempre desde un enfoque de derechos humanos, promoviendo y defendiendo los derechos de los pacientes, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, pero siempre con ese enfoque de derechos humanos. Y es así que hoy vamos a compartir, además de nuestra experiencia, alguna información muy importante sobre cómo los derechos de los pacientes son derechos humanos. Entonces, comenzamos con la presentación. Begoña, un saludo especial para ti. Me vas a ayudar también con los sliders. Te lo agradezco mucho. Y podemos comenzar entonces. En honor a la reglamentación, como dicen las aerolíneas, pues debo hacer una declaración de disclaimer de conflicto de intereses y declaro pues abiertamente que en el ejercicio de mi trabajo, de mi rol como defensor de derechos de pacientes, he tenido relacionamiento directo con casi todas las empresas de la industria del sector farmacéutico y que no promociono, ni recomiendo, ni sugiero el uso de ningún tratamiento, ni la comercialización de ningún tratamiento que sea, digamos, distribuido por ninguna industria farmacéutica. Y adicionalmente, pues el contenido de esta presentación es absolutamente y exclusivamente de índole académico y con gusto quiero compartir con ustedes nuestra experiencia y también nuestro conocimiento. Hacemos una pequeña introducción para que quienes nos están viendo y escuchando puedan conocer un poco de qué se trata este abordaje, esta pequeña charla que hacemos hoy. Son temas muy extensos, en algunas ocasiones son temas un poco técnicos, pero son temas que nos interesan a todos como pacientes, que por supuesto interesan a las organizaciones de pacientes que promueven el derecho a la salud, que defienden el derecho a la salud. Y es muy importante entonces para nosotros conocer cómo defender también y promover el derecho a la salud para que los pacientes reciban una atención médica oportuna, adecuada, que sea de calidad, que reúna todos los estándares de calidad de acuerdo a los criterios de los médicos tratantes. Y pues en nuestra región, en Latinoamérica, es muy habitual que los pacientes a la hora de recibir tratamientos experimenten algunas barreras de acceso a los tratamientos o a los mismos servicios de salud. Y esta presentación tiene como fin principal abordar un poco esas barreras que son muy parecidas en los distintos países de nuestra región y también abordar las posibles maneras de
solucionar esas barreras, de superarlas, para que al final los pacientes puedan tener un acceso que sea más oportuno, que sea más eficaz a sus tratamientos y en general a la atención en salud. Entonces, quiero resaltar que durante esa relación médico-paciente es muy importante mantener una comunicación abierta, que sea efectiva, que sea eficaz entre el paciente y entre el médico tratante, o entre los profesionales de la salud, entre el paciente y las enfermeras, el psicólogo, el nutricionista, el médico tratante, el cardiólogo, el neumólogo, en fin, la especialidad que esté tratando la condición de salud de los pacientes. Y es súper importante que esta relación médico-paciente se afiance, que recobremos esa muy bonita relación médico-paciente que existía hace algunas décadas y que se ha venido deteriorando con el pasar de los años, con el uso de algunas tecnologías, con el hecho de que el paciente, cuando tiene algunos síntomas, generalmente se va al internet a buscar cuáles pueden ser las posibilidades de sus diagnósticos, cuáles pueden ser las condiciones de salud que lo aquejan. Y esto pues a veces no cae muy bien en los profesionales sanitarios, porque pues bueno, ellos estudiaron mucho tiempo para poder diagnosticar y para poder tratar a un paciente, y esto a veces deteriora un poco la relación y comunicación entre médico y paciente. Entonces el llamado a todos y a todas es a afianzar esa relación médico-paciente, porque esa comunicación eh, efectiva, empática, nos va a permitir hacer muchas preguntas a los médicos, recibir muchas explicaciones, fomentar también un ambiente sano de escucha, que sea muy activa, y por supuesto de respeto que sea mutuo entre los profesionales de la salud y los pacientes, y esto al final va a redundar en un mejor tratamiento, en un mejor abordaje de las condiciones de salud, de las enfermedades. Casi que se recupera una amistad con los médicos tratantes que era muy bonita y que en unas décadas anteriores era muy frecuente. Y también, por supuesto, esta presentación tiene como fin principal, como objeto principal, explorar las formas, las maneras, los mecanismos en que cuando se producen algunas violaciones al derecho a la salud, a los derechos de los pacientes, podamos superar esas violaciones, podamos aprender a presentar las quejas ante las autoridades, las denuncias respectivas, acudir a esas instituciones u organismos, sean del orden nacional o internacional, que pueden ayudarnos a proteger los derechos y a superar esas barreras. Entonces, por favor, Begoña, pasamos a la siguiente slider. Tenemos que hablar también aquí un poco sobre cuáles son los principales derechos que como pacientes tenemos, y pues por supuesto que siempre nos enfocamos en que sea una atención oportuna, en que sea una atención digna, que tengamos acceso a nuestra historia clínica o al informe médico, pero también tenemos otros derechos súper importantes como pacientes, y son, por ejemplo, el derecho a la información. Y dentro de ese derecho a la información hay un aspecto súper importante que funciona y que es casi que universal, y es lo que tiene que ver con el derecho a tener un consentimiento informado. Yo quiero hacer énfasis en el consentimiento informado porque es la manera en que los pacientes pueden conocer sobre su condición de salud, sobre su tratamiento, sobre, por ejemplo, los efectos adversos que puede generar algún medicamento, sobre algunas complicaciones que eventualmente se pueden presentar cuando se hace una cirugía, y les permite, una vez informados, tomar decisiones sobre su atención en salud. Entonces, también recordemos que los pacientes tienen derecho a aceptar o a rechazar un tratamiento médico. Y el consentimiento informado es la base para que el paciente y su familia tome la decisión de si acepta o no acepta determinado procedimiento médico o determinado tratamiento.
El consentimiento informado generalmente es un documento en donde se le explica muy explícitamente al paciente, a su familia, en muchas ocasiones, cuáles son los tratamientos, cuáles son los procedimientos que se van a llevar a cabo por el personal de salud y si el paciente acepta o no y debe firmar este documento o su familiar si el paciente no está en condiciones de hacerlo. Ese consentimiento informado, en algunas ocasiones los pacientes creen de manera errada que exime de responsabilidad a la institución de salud o al personal de salud. Y eso no es del todo cierto. Siempre existen algunos riesgos cuando hay tratamientos, cuando hay sobre todo procedimientos como cirugías, pero deben ser expresados en el consentimiento informado, pero también aclarando que algunos riesgos son previsibles y que se debe actuar pues, en consonancia con ello. También un aspecto muy importante dentro de los derechos principales de los pacientes es lo que tiene que ver con el respeto hacia la interculturalidad y en el acceso, ¿no? No es lo mismo abordar el tratamiento médico, la atención médica sanitaria de un paciente que, como en nuestros países, es indígena, a un paciente que pertenece a una comunidad gitana, por ejemplo, o a un paciente que vive en una ciudad como la gran mayoría de personas y que tiene un enfoque intercultural distinto. Es súper importante que en aras de brindar seguridad, incluso protección a los pacientes, pues se tengan en cuenta esos enfoques diferenciales. Otro énfasis que quiero hacer con referencia a los principales derechos de los pacientes es lo que tiene que ver con el acceso a la historia clínica, al historial médico, a la ficha médica, o como en otros países se llama, al score o al récord médico. Y es que el acceso a esa información es un derecho fundamental para los pacientes, es un derecho que no se puede violar, no se puede vulnerar. Es importante que sepan que la historia clínica y su contenido es de propiedad de los pacientes y que está sujeto todo su contenido a la reserva médica, a la reserva legal, que solamente puede acceder a ella el paciente y sus familiares con una autorización expresa o en casos de riesgo vital, pues demostrando el parentesco. Hago énfasis en esto porque en algunos países ha sido una barrera constante el acceder oportunamente a los historiales médicos y recibimos algunas quejas en ese sentido, algunas solicitudes de ayuda, porque los pacientes o sus familias acuden a una clínica a solicitar la historia médica y experimentan algunas barreras. Entonces es muy importante conocer que la historia clínica es de propiedad de los pacientes y que el acceso a ella no puede ser restringido por ninguna razón, a no ser que sea por una orden judicial. Por favor, Begoña, avanzamos con el siguiente slide. Muy bien. El derecho a la salud. Nosotros como pacientes hoy día estamos muy empoderados en la región, sabemos que tenemos derechos, sabemos que el derecho a la salud es un derecho que exigimos, que debemos de promover, defender, y sabemos también que es un derecho que está conectado con otros derechos como el derecho a la vida, como el derecho a la integridad personal. Y aquí debemos decir que el derecho a la salud es un derecho inclusivo. Y es inclusivo justamente por esa interconexión que tiene con otros derechos. Y lo asociamos frecuentemente con el acceso a los servicios de salud.
Y en algunas ocasiones, muchas personas piensan que el derecho a la salud es recibir tratamiento médico, tener acceso a los servicios de salud cuando enfermamos. Pero el concepto de derecho a la salud va mucho más allá de tan solo recibir atención médica cuando enfermamos. Y es que el derecho a la salud, definido dentro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, eh, integra una cantidad de factores que han sido llamados determinantes de la salud o determinantes básicos en salud, y son, por ejemplo, tener derecho al acceso al agua potable, a respirar un ambiente, un aire puro, a tener condiciones sanitarias adecuadas como alcantarillados, una alimentación segura, que sea apta para el consumo humano, una vivienda digna que ofrezca las mínimas o básicas condiciones de salubridad, por supuesto una nutrición plena que permita a las personas conservar un estado de bienestar, y algunos otros aspectos importantes como una educación, información sobre todos los temas relacionados con salud, que sea también una educación, información oportuna, que sea veraz, que sea relacionada, por ejemplo, con todos estos factores determinantes básicos de salud. Algo súper importante como factor determinante de salud es la igualdad de género, la no discriminación, y bueno, en general una eh, reunión, una pluralidad de condiciones sanitarias que nos permitan tener un estado de bienestar, no solamente físico, sino emocional y psicosocial. Entonces podemos resumir diciendo que el derecho a la salud va mucho más allá de tener acceso a los servicios sanitarios cuando estamos enfermos, y que por el contrario comporta todo un estado de bienestar de la persona, bienestar físico, bienestar emocional, bienestar psicosocial. En esta slider, en esta diapositiva, tenemos abajo un enlace que es la fuente de donde extraje esta pequeña condensación, y es de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Les invito a que puedan ingresar a ese vínculo, a ese enlace. Es un folleto, una cartilla, está en formato PDF, que aborda el derecho a la salud desde todos los estándares internacionales o la normativa internacional en materia de derechos humanos, y así lo ha construido la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es una herramienta muy importante, útil, cuando queremos conocer el derecho a la salud, cuando queremos promoverlo y, por supuesto, cuando queremos defenderlo. La siguiente slide, por favor, Begoña, gracias. Hablábamos un poco entonces sobre cómo el derecho a la salud también está enmarcado dentro de unos estándares o normas internacionales de derechos humanos. Y es que tenemos derecho, según la resolución de Naciones Unidas, en concordancia con la Organización Mundial de la Salud, en el concepto, tenemos ese derecho pleno a disfrutar del más alto nivel posible de salud en todos nuestros países. Y aquí es donde cobra vigencia y fuerza ese concepto de que el derecho a la salud es un derecho humano y que está reconocido por el derecho internacional, y que los estados, independientemente de sus condiciones económicas, de sus recursos, de sus conflictos internos, tienen la obligación internacional
de cara a los tratados de derechos humanos que han suscrito, de garantizar el derecho a la salud, de garantizar que las personas tengan acceso a los servicios de salud, que puedan tener acceso también a tratamientos cuando los requieren. Y es muy importante conocer otro instrumento internacional cuando defendemos derechos de pacientes, y este es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido expedido por las Naciones Unidas. En la presentación, en la diapositiva, encuentran a pie de página también el enlace, el link en donde pueden acceder a este material. Estos enlaces son muy buenos como material de consulta porque no solamente están en español, se pueden obtener en inglés, en portugués y en francés. Y nos ilustran, es un compendio increíble, muy versátil sobre todos esos instrumentos que de cara al derecho internacional tenemos para promover y defender el derecho a la salud. Y esas normas internacionales que reúnen estos postulados sobre el derecho a la salud como derecho humano son de obligatorio cumplimiento para los diferentes estados, es decir, que en sus diferentes países esos gobiernos que administran el estado tienen la obligación internacional de promover, de proteger el derecho a la salud, pero también de cumplir con esas normas internacionales de derechos humanos que han declarado el derecho a la salud como un derecho fundamental, como un derecho humano, que está reconocido por los tratados internacionales en Naciones Unidas y que por lo tanto el Estado no puede sustraerse al deber de garantía de ese derecho. Y aquí también es muy importante observar que el pacto internacional otorga un rol, un papel a la salud mental súper importante que antes no era tenido en cuenta. Antes la salud mental estaba un poco relegada, olvidada, pero hoy día se promueve, se propende porque la salud mental tenga un mejor abordaje, tenga una mejor atención, tanto desde lo preventivo como también pues desde lo correctivo, pero es súper importante que con las actuales circunstancias que vive la humanidad, mucho más después de haber sobrevivido a una pandemia, los estados refuercen la atención de pacientes con condiciones de salud mental y que se prevenga también las enfermedades mentales. En eso los organismos internacionales han trabajado fuertemente y han hecho convenios también con los estados para que la salud mental sea una prioridad dentro de los planes de salud pública de los diferentes países. Por favor, Begoña, la siguiente slider, gracias. Como sé que en el auditorio participan pacientes de diferentes países de la región y que también dentro de los participantes y las participantes contamos con la grata presencia de líderes y lideresas de organizaciones de pacientes de la región y que regularmente estas organizaciones agremian a pacientes que conviven con enfermedades crónicas que en muchas ocasiones producen algún tipo de discapacidad. Quise dentro de la presentación también abrir un espacio para que podamos conversar un poco sobre la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos. Y en ese sentido, quiero resaltar también
que existe también una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, una convención que ha sido también realizada en las Naciones Unidas, y se ha llegado a acuerdos sobre el abordaje con enfoque de derechos humanos de las condiciones de salud de las personas con discapacidad. Y un punto súper importante, súper clave allí, es el derecho de las personas con discapacidad a no ser discriminadas por su condición de salud. Esto ha sido frecuente, histórico, que a las personas con discapacidad, a muchas de ellas, se les ha relegado, se les ha excluido, se les ha estigmatizado, discriminado, pero hoy día no debe ser considerada como una condición que limite el ejercicio de los derechos de las personas, de los derechos humanos, sino que por el contrario, se resalte las capacidades diferenciales que tienen estas personas. No solamente para que se inserten laboralmente, desarrollando un rol que esté acorde a sus capacidades diferenciales, sino para, por ejemplo, que puedan acceder a estudiar, a becas, a programas sociales. Y las Naciones Unidas y los diferentes órganos de derechos humanos están trabajando muy fuerte también en promover la inclusión para garantizar que el derecho a la igualdad de oportunidades sea pleno y para que las personas con discapacidad puedan tener también un desarrollo pleno de su personalidad, de sus capacidades, tanto laborales como académicas, y muchas actividades sociales de las que antes eran excluidas estas personas, pues hoy están mucho más abiertas en oportunidad y garantizando la igualdad al máximo, es lo que se quiere hacer desde los órganos de derechos humanos. Importante súper resaltar aquí que el enfoque de derechos humanos debe ser vital en la comprensión de la condición de discapacidad. Si no lo hacemos así, pues no vamos a tener avances que requieren las sociedades en nuestros países y no vamos a poder superar tampoco los modelos asistenciales hacia unos modelos basados en derechos. Son muchos retos los que se tienen en torno a la discapacidad, a su abordaje, pero sin embargo nosotros como sociedad y los profesionales sanitarios y los gobernantes y los estados, pues tenemos también la oportunidad de crecer avanzando de manera mucho más rápida en garantizar esos derechos del colectivo de personas con discapacidad, incluyéndolos al máximo en la sociedad y por supuesto eliminando cualquier forma de discriminación o estigmatización hacia ellos. Así aportamos a la eliminación de las barreras de atención también en salud, pero también aportamos a la eliminación de cualquier tipo o forma de discriminación. También en el slider, en la diapositiva, pueden ver un enlace y en ese link van a encontrar el texto completo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que ha emitido las Naciones Unidas. Y estos son materiales de consulta, son súper importantes para todos y todas las personas que defendemos y promovemos el derecho a la salud en nuestros diferentes países. Por favor, avanzamos la siguiente diapositiva. Gracias, Begoña. Un aspecto súper relevante para esta conversación es cómo defender los derechos de los pacientes en nuestros diferentes países. En todos nuestros países, que son muy parecidos, algunos en sus formas de gobierno, en sus formas de distribución o redistribución de los ingresos públicos,
en las formas en que están constituido el Estado en los diferentes países en Latinoamérica. Tenemos varios países que son muy similares, muy parecidos en su administración, pero también se parecen mucho en cómo se presentan barreras de acceso a los servicios de salud. Y recibimos frecuentemente en la Organización para la Defensa del Paciente reportes y quejas de diferentes países en donde se nos da a conocer que no se autoriza la entrega de medicamentos, que no se autoriza a tiempo una cirugía, que por ejemplo hay demoras, largas demoras en la asignación de citas médicas, especialmente cuando son citas con especialistas en cardiología, en neurocirugía, en neumología, en salud sexual y reproductiva. La oportunidad de agenda de citas es excesivamente larga y los pacientes en muchas ocasiones lo que hacen es, o lo que tienen que hacer es, con su dinero, pagar adicional, un monto adicional, o sencillamente contratar un médico particular para tratar de que lo atienda con una mejor oportunidad. Muchas barreras nos indican que el acceso a los tratamientos, a los medicamentos, incluso a algunos insumos, a algunos dispositivos médicos, es muy difícil obtenerlos. Se demora mucho en el tiempo, hay barreras para la autorización de esos medicamentos o tecnologías en salud. Y allí surge la necesidad de que los pacientes y las organizaciones de pacientes agencien de alguna manera y promuevan un ejercicio activo de defensa de los derechos de los pacientes. Y para ello, pues en los diferentes países existen autoridades sanitarias en donde pueden presentarse quejas. En algunos países existe la Procuraduría de los Derechos Humanos, por ejemplo en Guatemala, que desarrolla un rol muy activo y que recibe quejas de pacientes y las gestiona para buscar superar esas barreras. Pero en otros países también, como en Colombia o en Perú, en Chile, existen instituciones nacionales de derechos humanos como las Defensorías del Pueblo, que también agencian derechos de pacientes y que pueden ayudar mucho a que los pacientes puedan recibir mejor trato, mejor oportunidad de acceso y que puedan superar esas barreras que les impiden tener una atención médica adecuada. En otros países también existe la Superintendencia Nacional de Salud, que desarrolla un rol muy importante de inspección, de vigilancia, de control y que también ayuda efectivamente como institución del Estado a proteger y a promover los derechos de los pacientes. Entonces es muy importante que como primera medida, cuando se presentan barreras de acceso a los servicios sanitarios, los pacientes o las organizaciones puedan acudir a esas instituciones, a esas entidades de los estados para buscar asesoramiento, muchas veces legal, para poder proteger sus derechos y pues en casos ya en que persistan, que sean extremos, poder acudir a los jueces. En varios países existe la figura legal, jurídica, denominada acción de amparo constitucional, en donde es posible acudir a un juez del Estado, de la República, para poder solicitarle que proteja los derechos de una persona y que imparta las órdenes judiciales necesarias para poder proteger esos derechos. En Colombia, particularmente, esa acción de amparo ha tenido un desarrollo jurisprudencial muy importante. Es una herramienta que puede utilizar cualquier persona sin necesidad de ser abogado,
sin necesidad de contratar un abogado, y eso ha permitido que los pacientes puedan acudir ante la justicia para cuando ven vulnerado el derecho a la salud y otros derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, a la integridad personal, puedan acudir ante esos jueces de la República para buscar una medida de amparo, una medida que les permita recibir protección de sus derechos. Pero en algunas ocasiones, pese a tener órdenes judiciales, persisten las barreras de atención sanitaria. Persiste, por ejemplo, la barrera para acceder a un medicamento, sobre todo cuando los servicios o tratamientos son de un alto costo. Entonces, las aseguradoras, las ISAPRES en Chile, por ejemplo, las EPS en Colombia y las entidades que hacen sus veces en otros países, niegan la entrega de esos medicamentos, de esos tratamientos, porque tienen un costo muy elevado, no quieren asumir el costo y los pacientes, por supuesto, que no tienen la capacidad económica para poder comprar esos medicamentos mensuales. Y pese a que existen órdenes judiciales, pese a que se han presentado quejas a las autoridades sanitarias, a las autoridades de inspección y vigilancia y control, esas barreras persisten en el tiempo. Una vez que se han agotado esos mecanismos jurídicos disponibles en cada país, como las acciones de amparo, como las quejas ante la Superintendencia de Salud, ante las Defensorías del Pueblo, ante las Procuradurías, existe otra posibilidad que es una muy buena herramienta para defender derechos de pacientes y es acudir a los mecanismos externos, es decir, acudir a los organismos internacionales de derechos humanos para solicitar unas medidas de protección y que esos organismos internacionales le recuerden al Estado, al país de cada uno de nosotros, que tiene la obligación internacional de cumplir con los protocolos que ha suscrito en materia de derechos humanos, a los tratados internacionales que ha suscrito y que son de obligatorio cumplimiento. Y esta herramienta de acceso a un mecanismo externo ha sido fundamental en el desarrollo de nuestra labor. Nosotros hemos logrado acudir, por ejemplo, a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington en varias oportunidades para reclamar, para exigir que se protejan los derechos a la salud, a la vida, a la integridad personal, a la no discriminación de personas con discapacidad, a la protección efectiva de los derechos de personas vulnerables, aquejadas por enfermedades crónicas graves. Y la Comisión Interamericana ha requerido a los diferentes estados, hablo de Perú, de Bolivia, de Chile, de Guatemala, de México, El Salvador y algunos otros donde hemos trabajado, por supuesto, Colombia, ha requerido a estos estados para primero solicitar información respecto del caso de un paciente en el que persisten las vulneraciones del derecho a la salud, en el que persisten las barreras de acceso a los tratamientos médicos y a los servicios sanitarios, les ha solicitado información a los estados y les ha recordado que tiene una obligación internacional de promover y proteger el derecho a la salud con enfoque de derechos humanos. Esta herramienta es muy importante cuando agenciamos y promovemos derechos de pacientes y es momento para mencionar que acudir a los organismos internacionales es muy fácil. Tanto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen disponible a través de sus plataformas virtuales, de sus páginas web, unos formularios en donde las personas pueden acceder a enviar peticiones. Sin embargo, nosotros sugerimos, aconsejamos que cuando se acuda a estos organismos internacionales se haga con
la asesoría de personas expertas en materia de derechos humanos, porque son unos temas bastante técnicos que requieren un conocimiento previo de, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del pacto del que ya hablamos, de los diferentes instrumentos de derechos humanos para la región, y se pueda documentar de una muy buena forma cada caso, se pueda argumentar para que así la solicitud sea exitosa y pueda tener como resultado justamente esa medida de protección que solicitamos a estos organismos internacionales. La garantía del derecho de los pacientes, del derecho a la salud, está en cabeza de cada estado, de cada país, y es a ellos a quienes debemos exigirles, acudiendo a diferentes instrumentos que cumplan con garantizar el derecho a la salud. Dentro de la diapositiva está un enlace, que es el enlace de contacto con la Organización Defensa del Paciente. Nosotros allí hemos recibido muchos casos de diversos países de la región, en donde nos reportan justamente esas vulneraciones, y en muchos de ellos hemos logrado ayudar, hemos logrado orientar a las personas y hemos logrado también hacer algunas sinergias con las instituciones prestadoras de servicios de salud en los diferentes países para superar barreras. Entonces, por favor, siéntanse libres de utilizar el enlace de contacto con la organización y con gusto intentamos ayudar. Por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Cuando agenciamos derechos de pacientes, debemos tener también la capacidad de influir, de incidir, de participar en la formulación de las políticas públicas que desarrollan los estados. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que esas políticas públicas siempre, indefectiblemente, deben tener un enfoque basado en derechos humanos. Es decir, que ningún estado puede expedir una política pública, menos en materia de derecho a la salud, si esa política pública no cumple con los mínimos de derechos humanos establecidos por las normas internacionales. La sociedad civil, las organizaciones de pacientes, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derechos, y dentro de esos derechos tenemos derecho a participar de la co-creación de las políticas públicas, de la formulación, del diseño de una política pública, de su implementación, y esto con el objetivo de garantizar pues el pleno ejercicio también de la democracia, de los derechos de las personas, y por supuesto que sea una participación que cobre vigencia, que sea efectiva, que permita a las personas proponer algún tipo de acción, de política pública, algún tipo de ley o algunos cambios sustanciales a las leyes que se proyectan. Pero siempre las políticas públicas, en toda ocasión, deben reconocer que los derechos humanos son universales, que son inherentes a la persona, a la dignidad humana, y que deben ser protegidos y promovidos por el Estado. Con base en ese fundamento, las políticas públicas pueden favorecer a los pacientes. Si no fuese así, si no tuviera un enfoque de derechos humanos, no serían convenientes las políticas públicas para los pacientes. Hoy día los movimientos asociativos de pacientes en diferentes países son empoderados, son muy poderosos, tienen mucha fuerza, son reconocidos, han logrado participar activamente en la construcción de políticas públicas y han logrado hacer cambios sociales importantes.
importantes para los pacientes, importantes para sus familias, importantes para las sociedades enteras. Han mejorado a través de esa incidencia en políticas públicas la calidad de vida de muchas personas. Por ejemplo, cuando las personas participaron activamente, los colectivos sociales, en la formulación, elaboración de leyes para que favorecían a los pacientes con cáncer o con VIH o con enfermedades como la diabetes, han aportado a la sociedad de manera ostensible mejor calidad de vida a esas personas y a sus núcleos familiares. Aquí tenemos muy claro que el empoderamiento de las organizaciones sociales permite un mejor desarrollo de políticas públicas y permite también que ese enfoque de derechos humanos cobre vigencia, que se efectivice. Es importante que tengamos en cuenta dos principios, que son el de universalidad y ese justamente de participación y empoderamiento. Las políticas públicas deben ser para todas las personas, sin ningún tipo de distingo, de discriminación, y ello implica asegurar que todos los individuos, sin importar su color, su raza, su creencia religiosa, su género, su orientación sexual, sus condiciones físicas o mentales, tengan acceso y puedan disfrutar plenamente de sus derechos. En eso, la sociedad civil ha estado muy empoderada y ha hecho un excelente y maravilloso trabajo promoviendo que se den cambios sustanciales en las políticas públicas en los diferentes países de la región. Nosotros hemos aportado desde la organización a la construcción de política pública en salud en varios países de Latinoamérica. Hemos tenido la oportunidad maravillosa también de compartir con muchas organizaciones de pacientes en la región para ayudar a co-crear, a construir colectivamente, para aportar un poco nuestra experiencia en materia de políticas públicas y en materia de derechos humanos ante organismos internacionales. Y hemos hecho sinergias importantes con distintas organizaciones de pacientes en al menos 7 u 8 países de la región. Y hoy día tenemos una gran satisfacción, y es que esas proyecciones del pasado se han materializado y hoy existen leyes en distintos países que promovimos en conjunto con organizaciones de pacientes de otros países y que hoy son una realidad y permiten a los pacientes una mejor calidad de vida, un mejor acceso a los servicios de salud y a los tratamientos, pero sobre todo que han exaltado la participación ciudadana y el empoderamiento de las organizaciones a la hora de promover el derecho a la salud con ese enfoque de derechos humanos que también hemos promovido y que también hemos querido que se exalte y que ojalá sea una constante en todos los países, que se trabaje desde ese enfoque de derechos humanos para exigir a los estados que garanticen los derechos de los pacientes. Por favor, continuamos. Gracias. Ahora bien, existen pues muchas maneras de poder influir o incidir en políticas públicas, y quería en este slide, en esta diapositiva, solamente reseñar algunas de ellas, como ya sucede en todos los países de la región, en algunos con mayor empoderamiento que otros, pero el ideal, lo óptimo sería que las organizaciones y las personas se empoderen mucho más para poder incidir o influir en la construcción, en la formulación, en la implementación de políticas públicas en los diferentes países. Y dentro de ello, pues es súper importante que compartamos, como lo estoy haciendo yo en este momento con ustedes, nuestras experiencias, nuestros testimonios, nuestros conocimientos,
que podamos participar también de manera grupal desde diferentes organizaciones o asociaciones de pacientes, porque si nos ven unidos, tenemos más impacto y tenemos mucha más fuerza. Participar también en las consultas públicas que muchas veces hace, por ejemplo, los ministerios de salud o los órganos de las diferentes cámaras legislativas en sus países, del Congreso de la República, de las asambleas nacionales, cuando van a promulgar una ley, cuando la están proyectando. Es muy importante que podamos participar de esas consultas públicas, participar activamente, hacer proposiciones, incluso hacer oposiciones cuando no estamos de acuerdo con el contenido de alguna, cuando hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de hacer cabildeo, como lo llaman en algunos países. Entonces es súper importante que podamos incidir allí, influir, que podamos participar. Básicamente, la participación ha sido el pilar fundamental para incidir o influir en la construcción de políticas públicas y, por supuesto, para ello tenemos que empoderarnos, recibir información, educarnos un poco sobre el tema, pero siempre con ese ánimo de querer aportar, de querer construir y de querer hacer que las leyes que se formulan en el país o en los países sean leyes beneficiosas para las personas. Por favor, la siguiente. En esta última diapositiva encuentran mis datos de contacto. Está mi correo electrónico y está mi número de WhatsApp. Siéntanse, por favor, quienes lo deseen, libres en contactarnos. Con todo gusto y con todo cariño podemos orientar y podemos seguir compartiendo nuestras experiencias. A Pacientes Unidos, muchas gracias por esta invitación. Sé que hay algunas preguntas y sé que hay muchas inquietudes sobre este tema tan bonito y tan apasionante como es la defensa de los derechos de los pacientes. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Francisco. Ha sido súper interesante y también un área que no hablamos mucho cuando estamos pensando en acceso a nivel nacional. Siempre estamos pensando solamente a lo que podemos hacer con nuestros gobiernos, pero no pensamos en, en las herramientas regionales que tú estabas mencionando. También había algunos comentarios sobre la importancia de que los grupos de pacientes deberían tomar liderazgo en la información y la capacitación a los pacientes a cuáles son sus derechos, ¿verdad? Pero era ahí que yo quería hacerte algunas preguntas, porque nosotros todos estamos aquí para aprender. Y tú ya has logrado bastante en esos procesos de, de defender a los pacientes. Y quería saber si tenías algunas recomendaciones para los que están participando ahora de áreas donde ellos deberían prepararse mejor, algunas herramientas que tú antes no tenías, pero ahora sí, algunas cosas que nosotros deberíamos fortalecer en términos de capacidades para hacer un mejor trabajo para nuestros pacientes en los términos de demandar a sus derechos. Alexandra, muchas gracias por la pregunta, muy, muy importante. Y creo que es relevante mencionar que es necesario que en algunos países de la región se haga mayor sensibilización sobre cómo el derecho a la salud es un derecho humano. Porque, por ejemplo, en países como Chile o como Argentina, la concepción de derecho humano se tenía hacia un enfoque mayor o más fuerte a los derechos políticos. Son países que en el pasado soportaron dictaduras militares
y entonces los derechos humanos se enfocaban más a defender esos derechos políticos y no los derechos sociales, como el caso del derecho a la salud. Entonces es muy importante que se sensibilice en algunos países que el derecho a la salud es verdaderamente un derecho humano. Y con base en ello, entonces sí conozcamos mejor los instrumentos de derechos humanos, y para ello quisiera recomendarles un libro, sugerir un libro que es muy importante, se llama Estándares Interamericanos del Derecho a la Salud. Es un libro que ha promovido la Oficina de Naciones Unidas en Nueva York para toda la región, está en español. Es un libro que pueden conseguir en la página de Naciones Unidas. Eh, es un libro súper importante porque indexa todos y cada uno de los tratados internacionales suscritos por los diferentes países de la región, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Interamericano y la observación número 14 también. Y en general es un compendio de esos instrumentos que en materia de derechos humanos nos permiten promover y defender el derecho a la salud en los distintos países de la región. Entonces, búsquenlo, dispongan de un tiempo para leerlo, para conocerlo. Va a ser una herramienta súper importante para quienes promueven y defienden el derecho a la salud en sus diferentes países. Tú cortaste un poco cuando estabas diciendo el nombre del libro. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, se llama Estándares Internacionales del Derecho a la Salud. Ok, gracias. Este, y tú has trabajado en Centroamérica, en México, en Colombia, en otros países en la región, y quería saber un poco de tu punto de vista, cómo, cuáles países son más avanzados y cuáles países donde necesitan más apoyo para tener más acceso por estos días. Bueno, para responder esa pregunta, debemos tener en cuenta cómo se desarrolla la jurisprudencia de los diferentes países, cómo la ley en unos países es más fácil para un paciente acceder a un juez en algunos países para que proteja su derecho a la salud que en otros países. En la mayoría, pues hay que contratar un abogado, hay que disponer de un recurso para pagar, un profesional en derecho, un consultor, y pues eso también supone una barrera importante para los pacientes. En otros países, como lo indiqué en la presentación, existen instituciones nacionales de derechos humanos como la Procuraduría de Derechos Humanos, las Defensorías del Pueblo, las Superintendencias de Salud, que hacen el rol de intermediarios y logran como entidades del Estado proteger personas, no tienen costo. Entonces es muy importante que las personas puedan acudir a estas entidades en búsqueda de protección. En países como Colombia, el desarrollo legislativo y jurisprudencial es mucho más progresivo y mucho más avanzado en materia de protección o amparo judicial del derecho a la salud, y permite, por ejemplo, que cualquier persona, incluso un niño, un menor de edad, pueda acudir a un juez verbalmente o por escrito para solicitar que proteja a un paciente. Ojalá en otros países se pudieran desarrollar políticas públicas que permitan algún día tener una acción de amparo constitucional que no requiera la intercesión de un abogado, sino que el paciente directamente pueda acudir a los jueces, como sucede en Colombia. En México también hay un desarrollo jurisprudencial importante que permite también hacer un mejor ejercicio de defensa de los derechos a la salud. Y ahora un poco en Chile, que ha cambiado pues, su constitución, que ha cambiado su reglamentación, hay leyes que están proyectándose y que, de acuerdo a sus contenidos, prometen mejorar las condiciones también
para los pacientes. Gracias. Tenemos algunos comentarios aquí. Por ejemplo, Verónica Crochet de Chile está diciendo que en Chile se haya logrado más derechos por artículos que no son específicamente de salud, sino de derecho a la vida. Y eso también es una otra manera de derechos humanos, derechos a la vida, derechos de género. Eso son diferentes vías para entrar en el mismo tema, ¿verdad? Um, quería saber también, ahora que la pandemia está terminando, ¿tú has notado que por la pandemia hay listas de espera mayores o si había algún impacto um, para acudir los derechos de salud de los pacientes? Bien, bueno, primero un saludo muy especial a Verónica en Chile. Contestando su pregunta, cambiaron las leyes, están proyectándose otras leyes. Esos cambios tardan un poco en el tiempo, pero lo importante es que ya se dieron esos primeros avances, esos primeros pasos, ya por lo menos se encuentran que está la ley, que hubo unos cambios sustanciales en la ley y que permitirán el desarrollo de esas leyes en el futuro tener mejores oportunidades para los pacientes. Así se han desarrollado cambios en los diferentes países y esos cambios son un proceso, no son inmediatos, pero es muy buen avance que en Chile hayan cambiado por lo menos las políticas públicas para que en el futuro cercano se pueda tener un mejor acceso. Y respondiendo a tu pregunta, Alexandra, luego de la pandemia, creo que la pandemia dejó muchas enseñanzas a todos, no solamente a los ciudadanos y a los pacientes, sino también a los gobiernos. Y sí han habido cambios también sustanciales luego de la pandemia respecto de el acceso a los servicios, pero también del respeto por los derechos de los pacientes. Hemos visto cómo, por ejemplo, se tuvo dificultades durante la pandemia para acceder a tratamientos médicos, pero en muchas ocasiones se encontraron soluciones, se hicieron videoconsultas o teleconsultas, por ejemplo, para no perder la continuidad de tratamientos y de consulta y asesoría médica. Y sí hay avances que luego de la pandemia se han obtenido en materia, por ejemplo, de poder acceder a la consulta médica de mejor manera, más oportuna, incluso estando en lugares distantes. Okay. Tengo un comentario aquí de Melba de Honduras. Ella dice, una vez que la Corte Interamericana da un fallo para un país y ese no cumple por falta de presupuesto o por alto costo y se niega, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Bien, es muy importante. Bueno, un saludo a Melba. En Honduras hemos tenido la oportunidad de visitar también Honduras y conocemos de primera mano que hay unos retos y unos desafíos importantes en materia de derechos de pacientes. Y la invitación muy cordial a que esos colectivos de pacientes se empoderen y logren aportar a superar esos retos. Es importante para contestar la pregunta de Melba señalar dos cosas. Primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe las peticiones que hacen los pacientes, pero la Comisión Interamericana no hace fallos o sentencias, solamente hace unas recomendaciones a los estados. Pero sí tiene la potestad la Comisión de remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está con base en Costa Rica. La Corte Interamericana, en sus sentencias, tiene un carácter vinculante. Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tienen ese carácter vinculante. Pero la pregunta de Melba es, ¿qué pasa si por presupuesto
el Estado de Honduras no cumple con un tratamiento de alto costo, pese a que existe una sentencia de la Corte Interamericana. Hay unas sanciones que están establecidas y todos los estados tienen la obligación de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, es importante que discriminemos, diferenciemos las dos entidades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está con base en Washington y es el órgano encargado de recibir las peticiones de los pacientes, de estudiar sus casos, de emitir algunas medidas cautelares para los estados. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en Costa Rica y sí emite las sentencias, que son sentencias judiciales de una corte y que son de obligatorio cumplimiento para los estados. Esto quiero resaltarlo porque en muchas ocasiones confundimos los dos organismos y los alcances de cada uno de ellos. Si no cumplen, como aduce Melba en su pregunta, la Corte se encargará de sancionar al Estado y de obligarlo a cumplir. Y hay sanciones de tipo económico, pero también hay sanciones de desertificación en derechos humanos, lo cual genera unos serios y devastadores efectos a un Estado en materia, por ejemplo, comercial, porque se cierran oportunidades de comercio cuando no se cumple con los estándares de derechos humanos y cuando no se cumple una orden de la Corte. Paulina quiere saber qué pasa cuando hay una urgencia y no se puede tomar tanto tiempo para Sí, hacerlo por los cortes y eso es. existen muchos casos y un saludo a Paulina también. Existen muchos casos que son urgentes, que son vitales, en donde está en riesgo la vida, en donde está en riesgo la funcionalidad física o mental de una persona. Y pese a que acudimos a las autoridades de nuestros países en varias ocasiones, no se resuelven los casos allí. Entonces acudimos a la Comisión Interamericana, que está en Washington y que está encargada de recibir las peticiones y los casos para estudiarlos. Y dentro de la solicitud hacemos también una petición adicional que es de una medida urgente, que es la expedición de unas medidas cautelares. La comisión recibe muchos casos a diario, pero tiene especial relevancia con los casos en donde la vida se encuentra en riesgo y al máximo trata de evaluar esos casos y de dar una resolución a esos casos de manera prioritaria, justamente emitiendo unas medidas cautelares, unas medidas urgentes para que los estados protejan el derecho a la vida. Gracias. También tenemos una pregunta de Rosy de FEMA y ella dice que es muy interesante el tema, pero quería saber cómo se debe abordar en carácter de amparo sobre la falta de medicamentos. Alex, se te cortó un poco al final la pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, ¿cómo se debe abordar en carácter de amparo sobre la falta de medicamentos? Ok. Bueno, la acción de amparo es una acción que está disponible en casi todos los países de nuestra región. Es una acción que permite que los jueces de nuestros países justamente amparen a la persona, amparen el derecho a la salud y emitan una medida de protección. Entonces, cuando no se tiene ese acceso al tratamiento, cuando no se tiene acceso a la cirugía, cuando hay algunas negligencias administrativas, hay demoras injustificadas, la acción de amparo también emite unas medidas urgentes. Cuando, por ejemplo, una persona puede fallecer, puede morir por la ausencia de un tratamiento médico o porque requiere una cirugía del corazón urgente, que es vital y que por alguna razón, alguna traba o barrera no se hace, los jueces emiten una orden inmediata. En Colombia son máximo 48 horas para desarrollar una orden de una medida urgente expedida por un juez de la República. Y en otros países también existe la posibilidad de acudir a jueces
solicitando acciones inmediatas, urgentes, porque se está en grave riesgo de perder la vida, por ejemplo. Es lo que debemos hacer. Es muy importante que conozcamos la legislación de cada país, de cómo existen mecanismos para acudir judicial o extrajudicialmente o administrativamente a esos mecanismos de protección y de amparo de derechos, porque en muchas ocasiones hemos visto y nos hemos dado cuenta de ello, las personas no conocen los recursos que están disponibles al interior de sus países para promover y para defender sus derechos. Entonces es importante revisar cuáles son esos instrumentos, cómo se puede acceder a ellos y utilizarlos, por supuesto. Gracias. Bueno, Francisco, sumamente interesante, y también algo que yo creo que todos nosotros deberíamos capacitarnos un poquito más, porque es una otra herramienta que quizás no estamos usando a lo máximo, y tu experiencia ha sido muy fructífero para nosotros, y le agradecemos por su tiempo, pero también por el compromiso por el trabajo que estás haciendo, no solamente en Colombia, pero fuera de Colombia también. Este, y también esa manera un poco más creativa de pensar en acceso, porque acceso a medicamento, acceso a información, acceso a educación y todo, porque es fuera de nuestras fuera de nuestras barreras nacionales, ¿no? Entonces, gracias por pensar así y tener esa experiencia y compartirlo con nosotros, y su apertura con la información también. Como dije en el chat, nosotros vamos a compartir la presentación, y también la presentación tiene todos los links, porque cuando estuve hablando con Francisco sobre cómo podemos hacer eso y cómo podemos seguir, hay mucho que se puede hacer por internet, no es una cosa de viajar a Washington ni a Centroamérica para hacerlo. Podemos hacer bastante por internet, y los links están ahí, y si ustedes tienen problemas con los links, tiene el link del contacto de la organización de Francisco también, donde tú puedes hacer las preguntas y puedes ver cómo hacerlo de una manera más organizada. La presentación fue excelente, como siempre. Cuando vi que eran 11 páginas, yo dije, no, pero imposible, 11 páginas para un tema tan complicado, no puede ser, pero sí, lo hiciste. Y ahora tenemos, entonces, muchísimas gracias, como siempre. Espero verte en persona un día, espero ver todo el mundo en persona un día. Yo estoy muy solita en esta casa con mi perro aquí al lado, mi mejor amigo. Y muchísimas gracias a Sanofi, porque Sanofi ha sido ha dado un apoyo financiero, pero también intelectual a nosotros, y con sus recomendaciones y el retroalimentación que tenemos con Pacientes Unidos ha sido muy importante para nosotros también, y yo sé que vamos a seguir trabajando juntos. Juan Carlos, vamos a entrar ahorita en las sesiones de trabajo. No sé si quieres hacer algunas palabritas al grupo antes de que nosotros entramos a hacer nuestro próximo paso de trabajo. Alessandra, muchísimas gracias. Al doctor Castellanos, un agradecimiento enorme también por una exposición muy clara de un tema que no es tan fácil de abordar. Me uno al comentario de Alessandra en el sentido de que es impresionante poder hacer esto sencillo cuando tiene tantas aristas y puede ser mucho más complejo. Reitero la voluntad de Sanofi de apoyo y acompañamiento siempre. Gracias por esta oportunidad de trabajar juntos. Para nosotros, pues realmente es muy grato poder apoyar algo que estamos seguros está encaminado a mejorar las condiciones de los pacientes, y ese propósito nos va a unir siempre. Muchas gracias. Continúen adelante con los talleres. Espero que haya un éxito muy grande. Yo me voy a tener que retirar, Alessandra, mil disculpas, pero cometí un error en el horario y tengo otras citas represadas. Entonces les agradezco mucho, que tengan una continuación de jornada excelente, y de nuevo muchas gracias por esta magnífica presentación al doctor Castellanos. Gracias a ti, Juan Carlos. Pobre Juan Carlos estaba
en la sesión 1 hora antes. Entonces yo creo que tu día ahora es un revolú. Está Entonces, más loco gracias. que de costumbre. Mil gracias en todo caso, valió la pena al 100%. Gracias, Juan Carlos. Y ahora estamos entrando en las 3 sesiones. Una sesión es el rol de ONG en derechos de pacientes, otro es cambio de políticas públicas en América Latina y el impacto en derechos de pacientes. Y el tercero es cuáles son las barreras a derechos de pacientes.